Todos los derechos al autor, no tengo nada ni él leyendo jugando ahora Deku. Creo que es un profesional. Similitud de 5. Midori ya había insistido en invitar a Eraserhead, Ms. Joke, Mr. Brave y Sir Nicteye a cenar antes de la redada planificada la próxima semana. Shouta no vio la necesidad de hacerlo, pero insistió en que podría pasar tiempo con los héroes responsables de traer a su hijo a casa con vida y él no pudo decir que no. No debería ser demasiado doloroso, ¿verdad? Midoriya rezó las últimas palabras famosas. Dios mío, dijo Midoriya-san con un brillo travieso en sus ojos, creo que he olvidado algunos ingredientes clave para el desierto. Aizawa-san, Fukukado-san, ¿les importaría correr a la tienda y recogerlos? No importa. Shouta vio a Deku sonriendo por el rabillo del ojo y se giró para mirarlo, a lo que Deku respondió pegando una mirada inocente en su rostro, un efecto que fue totalmente arruinado por la forma en que su boca se torció en las comisuras. Traidor. Uraraka jadeó Deku. No vas a hacernos esto a ninguno de nosotros, ¿verdad? Ida pregunta repentinamente desconfiado de su amigo. No le gusta que Midoriya solo se ría entre dientes y lo despida. Por supuesto, Midoriya-san. Nos encantaría. Fukukado dijo alegremente. Vamos Eraser, vayamos de compras como un matrimonio de ancianos. Cuanto antes nos vayamos, antes podremos regresar. Dijo Shouta hoscamente. Diviértanse ustedes dos. Nakamura intentaba no reírse, pero fracasaba estrepitosamente. Incluso Sasaki estaba sonriendo. Shouta suspiró, ¿cómo fue esta subida? Aizawa está mirando la pantalla mientras sus colegas y compañeros de trabajo intentan y no logran no reírse del hombre. Deku les dio una lista y Shouta puso los ojos en blanco cuando se fueron. Sí, el niño problemático definitivamente estaba involucrado. Entonces Eraser, Fukukado lo agarró del brazo mientras caminaba, ¿estás emocionado por tu nueva clase este año? Shouta esperaba que nadie los confundiera con una pareja, aunque no creía que nadie lo hiciera, aunque solo fuera por su diferente sentido de la moda. Él vestía una camisa negra y pantalones deportivos de color rosa brillante, mientras que ella vestía un mameluco de rayas blancas y azules con mangas sueltas. Pensó que le quedaba bastante bien, pero no iba a decir eso en voz alta. Honestamente, Shouta no sabía cómo pensaba que funcionaría esta relación cuando obviamente eran tan diferentes. Una relación con ella lo sacaría tanto de su zona de confort que ni siquiera sería divertido. Negación. Ashido y Agakure dicen al unísono. ¿Vamos a ignorar a Sensei que lleva pantalones deportivos de color rosa intenso? Pregunta Sato. Bueno, no quiero sacar el tema con él. Ojiro comenta no sé. Rodeó un charco. La mayoría de ellos tienen peculiaridades poderosas, pero sabes que eso no es garantía de éxito en la industria de los héroes. Ella asintió con la cabeza. Sí, he tenido muchos estudiantes a lo largo de los años que piensan que ser un héroe será fácil simplemente porque pueden disparar fuego o doblar metal con la mente. Si eso fuera todo lo que se necesita para tener éxito como héroe, el examen de licencia tendría una tasa de aprobación mucho más alta. Ella suspiró. Puede que no sea tan fácil como tú con las expulsiones, Eraser, pero trato de hacerles entender a mis alumnos que el heroísmo no es solo sol y arcoíris como les han enseñado a creer. Tuvimos que aprender eso de la manera más difícil. Comenta Shoji. Por eso siempre amenazó con la expulsión el primer día. Dijo Shita. Incluso cuando no termino expulsando a nadie, esa amenaza permanece con ellos. Siempre que se sientan tentados a pensar que ya saben qué es la industria de los héroes, recordarán que el primer día de escuela de héroes no fue nada de lo que esperaban. ¿No es esa la verdad? Hiro resopla. Tal vez sea porque somos héroes clandestinos. Fukukado saltó sobre una grieta en la acera y Shouta puso los ojos en blanco, pero siento que tenemos una perspectiva única sobre lo que es el heroísmo fuera de la fama y los movimientos especiales. Es peligroso y difícil y no se puede salvar a todos. Ella frunció. A veces desearía que los estudiantes entendieran eso. Tal como están las cosas, siempre es un shock la primera vez que se encuentran con un peligro real o ven a alguien morir frente a ellos. Es algo que tienen que experimentar para realmente entenderlo, simplemente decírselo no será suficiente. Lo cual aprendimos en el campamento. Kendo dice solemnemente y todavía te enfadas con uno incluso después de eso. Ella regaña a Monoma. Shouta pensó en sus amigos, uno de ellos murió en una pasantía antes de tener la oportunidad de convertirse en un verdadero héroe, yo tampoco lo entendí al principio. Fukukado se llevó ambas manos a la boca, oh, Eraser. Lo siento mucho, no era mi intención, sacudió la cabeza. Está bien.
Es parte de lo que me convirtió en el héroe y maestro que soy hoy. Pensó por un momento. Es difícil porque todavía lo extraño, pero no es algo de lo que no pueda hablar. La carrera que estamos siguiendo es muy peligrosa. Ida dice apretando los puños. Sus amigos lo consuelan en silencio, susurrándole a Mei que él supone que le está contando lo que pasó. Está agradecido de que ella no la presione para obtener más detalles en este momento. Ella lo miró suavemente, aún así, lamento haber traído malos recuerdos. ¿Quieres escuchar un chiste en su lugar? Él la fulminó con la mirada mientras ella sonreía. ¿Cómo se llama un fideo falso? Realmente no me importa. Un impaste. ¿Conseguirlo, borrador? Ella se rió y lo agarró del brazo para llevarlo a la tienda a la que finalmente habían llegado. Shouta suspiró profundamente, pero se giró para ocultar un atisbo de sonrisa. ¿Por qué decidiste tomar la ruta subterránea, de todos modos? Con tu personalidad ruidosa, fácilmente podrías haber sido un héroe diurno. Tal vez incluso podrías haber tenido un trabajo secundario como comediante como lo hace Mick como locutor de radio. Se ajusta bastante bien a tu peculiaridad mi pregunta más frecuente. Broma resopla. Fukukado levantó la vista de la lista de compras que había estado estudiando, siempre me dijeron que sería una buena comediante, pero para mí salvar a la gente era más importante. No quería ser un héroe para ser famoso, porque si me preocupara cómo ser famoso, no me preocuparía cómo ser el mejor héroe que pueda ser. Shouta no esperaba esa respuesta. En todo caso, había estado esperando que ella hiciera una broma al respecto y siguiera adelante, no que le diera una respuesta genuina derivada de sus creencias sobre la fama y el heroísmo. Quizás no eran tan diferentes después de todo, está sucediendo. Ha sido susurra felizmente. Yo también. Dijo con torpeza. Mick siempre se burla de mí y dice que elegí estar en la clandestinidad porque odio a los medios, lo cual es definitivamente cierto, interrumpió a Fukukado, que había estado a punto de burlarse de él, pero fue más porque no quería lidiar con tener que mirar constantemente cómo me retrataba cuando todo lo que realmente quería hacer era salvar a la gente. Bueno, Eraser, dijo Fukukado mientras le golpeaba ligeramente en el brazo, creo que estás haciendo un trabajo bastante bueno hasta ahora. Sí, Shouta puso los ojos en blanco, ¿y ahora qué se suponía que íbamos a comprar? No pudo evitar mirar a Fukukado mientras encontraba todo en la lista. No sabía que ella era capaz de tomarse las cosas en serio. Su actitud siempre le había hecho pensar que todo era una broma para ella, la misma mentalidad que le había hecho expulsar a muchos de sus alumnos, pero aquí estaba ella demostrándole que estaba equivocado. Al parecer, se rió porque así lo decidió, no porque no entendiera que las vidas de las personas estaban en juego cada vez que se ponía su disfraz de héroe. Shouta la conocía casi desde que era un héroe, pero, estaba empezando a parecer que realmente no la conocía en absoluto. Cada uno es su propio personaje principal y escribe la historia de su vida con decisiones y reacciones. He aquí simplemente un ejemplo. Tokoyami está de acuerdo. Shouta no estaba muy seguro de cómo sentirse al respecto. Se han ido por un tiempo, dijo Izuku con nerviosismo, ¿no crees que tuvieron problemas, verdad? Bueno, hay dos opciones aquí, dijo Nakamura mientras ayudaba a cortar verduras, o Eraser mató a Hoke y ahora esconde el cuerpo, o, golpeó el cuchillo sobre la mesa, haciendo que todos saltaran, ella lo mató. Hoke jadeó dramáticamente vaya, yo nunca lo haría. Preferiría que ella lo matara, el mundo necesita toda la risa posible, suspiró Sasaki, pero desafortunadamente creo que la otra posibilidad es mucho más probable. Marai. Yaji jadeó en shock. Oh, no seas tan deprimente. Dijo Inko. Tal vez se dieron cuenta de que ambos estaban perdidamente enamorados y huyeron a Tokio para casarse. Ella me gusta. Broma se ríe. ¿Y no nos invitaste? Nakamura se llevó la mano al pecho en señal de traición fingida. Pensé que iba a ser el padrino. Parné. Reclamaciones de micrófono. No me voy a casar. Aizawa gruñe. Todavía. Medianoche se burla. Izuku se rió, sí, claro, eres más como el tío borracho que hace un brindis vergonzoso. Callarse la boca. Como si no fueras el portador del anillo. En realidad, dijo Inko con una sonrisa, estoy bastante seguro de que él sería la niña de las flores. Mamá. Izuku chilla para diversión de casi todos. Mamá. Izuku gritó. Sasaki se rió entre dientes mientras Nakamura se inclinaba a reír e Izuku los miraba. No importa. Todos fuera. Todos ustedes están corrompiendo a mi madre. Operación. Corromper un Midoriya está listo. Uraraka aplaude para consternación de Izuku.
En ese momento se abrió la puerta. Oye, ¿de qué se ríen todos? No me digas que me perdí un chiste increíble. No te preocupes, broma, gritó Nakamura, era solo Midoriya-san extendiendo una quemadura enfermiza. Fukukado tenía un puchero en su rostro cuando entró a la cocina, no es justo. Aizawa entró, siempre y cuando no esté quemando la cena. Resopla Tosha. Sensei. Ay Dios mío. Él acaba de... Joder. Todos se detuvieron y lo miraron fijamente por un momento antes de que el rostro de Fukukado se dividiera en una amplia sonrisa. No sabía que tenía sentido del humor, era ser. Levantó una ceja. Si no lo hiciste, entonces obviamente nunca has oído hablar de mis artimañas lógicas. El tipo de humor equivocado. Caminar y sonríe. Creo que se refería a un sentido del humor que otras personas encontrarían divertido. Dijo Sasaki suavemente, haciendo que todos se rieran de nuevo mientras Aizawa fruncía el ceño. Quemar. Dabi gruñe y luego frunce el ceño cuando Toga se echa a reír que... Ella se ríe más fuerte. Durante la cena, Inko interrogó a cada uno de los héroes sobre qué iban a hacer para mantener a Izuku a salvo. Izuku quería decirle que no tenía que preocuparse, que se estaba volviendo muy bueno en el combate y cada uno de los héroes le había inculcado constantemente la importancia de quedarse atrás y observar para no estar dispuesto a toparse imprudentemente con un enemigo. Luchar. Pero al mismo tiempo, su mamá le estaba dejando hacer esto, a pesar de que era difícil para ella, por lo que merecía saber que él estaría bien protegido. Lo maldijiste. Todoroki se muestra inexpresivo. Izuku suspira sí, probablemente. Una vez que todos estuvieron llenos a satisfacción de Inko, Izuku tomó su bolso de lona de su habitación. Habían decidido que era más fácil para él simplemente irse con Eraserhead para su última pasantía, considerando que oficialmente comenzaba mañana. Inko se paró junto a la puerta con lágrimas en los ojos y abrazó a Izuku con fuerza. Vuelve a casa sano y salvo, ¿vale? Su voz tembló mientras lo abrazaba con más fuerza. Te amo. Izuku asintió y le devolvió el abrazo mientras comenzaba a llorar también. Estaré bien, mamá, lo prometo. Les mostraré a esos villanos quién manda sin hacer nada estúpido, ¿vale? Inko resopló y miró a su hijo con orgullo. Me alegro de que hayas encontrado lo que te hace feliz, Izuku. Luego se volvió hacia Aizawa. Confío en ti para llevarlo a casa sano y salvo. Aizawa asintió solemnemente, me preocupo por tu hijo y nunca dejaría que le pasara nada. No si puedo evitarlo, él lo admite. Saludos. Muchos de uno a los ojos de Aizawa se abrieron cuando Inko se lanzó hacia adelante y envolvió sus brazos alrededor de su cintura. Miró impotente a los otros héroes, quienes observaban divertidos mientras él luchaba por saber qué hacer con sus manos. Finalmente, decidió darle una ligera palmada a Inko en la espalda. Probablemente deberíamos irnos. Inko se apartó con una sonrisa temblorosa. Buena suerte. Izuku siguió a sus amigos hasta la puerta con una sonrisa. Finalmente iba a ser un héroe. Vamos, quiero ver la redada. Agakure se queja. Lo sé, cariño, te consuela Eatkase, pero primero deberías ver cómo el mundo de Mastermind está manejando la muerte de... Bien. Izuku interrumpe. No hay razón para insistir, acabemos con esto. Por supuesto. Eatkase dice comprendiendo, girándose para comenzar el siguiente capítulo. Jugando ahora mente maestra. Estratega a sueldo secuelas. Miles se presentaron al funeral del símbolo de la paz. Tsukauchi permaneció estoicamente junto a Sir Nighteye mientras Gran Torino se encontraba en el podio para pronunciar el panegírico. Conozco a Olmig desde antes de que fuera el símbolo de la paz. En aquel entonces, él era solo un niño con un sueño. Pensamos que estaba loco, pensando que podía disminuir el crimen simplemente siendo visible, siendo un símbolo, pero supongo que estaba lo suficientemente loco como para lograrlo. Olmig dedicó su vida a proteger a las personas y ahora también dedicó su muerte. Los villanos estaban detrás de él, no se equivoque, pero Olmig hizo todo lo posible para asegurarse de que ninguno de esos niños resultara herido y lo logró. Este es su legado. Donde quiera que estuviera Olmig, la gente estaba a salvo. Hizo que el mundo fuera más seguro con solo estar allí y ser él mismo. Lo extrañaremos, eso es seguro, y el mundo no será el mismo sin él, pero si sé algo sobre Olmig, sé que él no querría que perdiéramos la esperanza. Él querría que siguiéramos adelante, que siguiéramos luchando y que siguiéramos protegiendo a los necesitados. Gracias, Olmig, y adiós. Ese es un discurso maravilloso, mi viejo amigo. Olmig le dice a su antiguo maestro. Por supuesto, soy yo quien escribió. Gruñó Torino. Simplemente no me hagas escribir uno en casa.
Gran Torino se acercó a Tsukauchi y se secó los ojos subrepticiamente. Los tres caminaron hacia el ataúd junto con varios otros héroes, ocupando sus lugares como portadores del féretro. Habían logrado mantener la existencia de la forma esquelética de Olmig fuera de los medios, por lo que el ataúd era mucho más grande de lo que probablemente necesitaba ser. Tsukauchi había vislumbrado antes de que la cerraran. Toshinori parecía tan pequeño, eclipsado por su propio ataúd, por su propio legado. Comienzan resoplidos y sollozos silenciosos, el dolor brevemente olvidado en el disfrute de los otros capítulos regresa con fuerza. Algunos ya van por su segunda caja de pañuelos y otros se niegan obstinadamente a reconocer la necesidad. Pensó que se suponía que la gente debía verse pacífica en la muerte, pero todo lo que Tsukauchi podía pensar era en la agonía y la desesperación que su amigo había sentido en sus momentos finales cuando Mastermind deslizó una daga entre sus costillas. Mastermind, a quien se suponía que Tsukauchi había atrapado. Si hubiera sido un poco más rápido en esa primera incursión o se hubiera dado cuenta antes de que el villano existía, o hubiera logrado localizarlo antes de que comenzara a mostrar su rostro, entonces tal vez, solo tal vez, su amigo todavía estaría a su lado, riéndose hasta que tosió sangre, en lugar de acostarse en una caja que realmente era demasiado grande para él. No puedes hacerte esto a ti mismo. Yaji suspira. Es más fácil decirlo que hacerlo. Tsukauchi resopla apoyándose en la mano que su amigo coloca en su hombro. Lo bajaron al suelo y Tsukauchi no pudo soportarlo más. Intentó no correr, pero se alejó rápidamente de la tumba, sin detenerse hasta llegar a la relativa privacidad del baño. Rompió a llorar y ni siquiera intentó contenerlas mientras pensaba en su amigo, no en Olmig, no en el símbolo de la paz, sino en su amigo asesinado a sangre fría porque no podía hacer su trabajo como puto policía. Y atrapa al chico. No, no, esto no es tu culpa, no lo es, lo prometemos. Ha sido súplica entre lágrimas. Él enterró su cabeza entre sus manos y se desplomó sobre el sucio piso de cemento, sin siquiera importarle que tendrá que lavar en seco su traje después de esto. Llevaba unos minutos sollozando cuando sintió unos brazos alrededor de él y miró hacia arriba. Apenas podía ver a Gran Torino entre lágrimas, pero el viejo profesional estaba arrodillado a su lado, susurrándole que respirara y que todo iba a estar bien. Pero nunca volverá a ser lo mismo. Aizawa retumba. Pero todo estará bien. Comodidades del micrófono. No es tu culpa, Tsukauchi. No había nada que pudieras haber hecho para evitarlo. Yo podría haberlo hecho. Tsukauchi sollozó. Podría haberlo atrapado. Podría haber ignorado la estúpida situación de los rehenes y haber puesto a ese bastardo en el tártaro para que no pudiera lastimar a nadie más. Podría tener. Gran Torino lo golpeó en la cabeza con su bastón. Si hubieras ignorado la situación de los rehenes, habría mucha más gente muerta y todavía había una posibilidad de que Toshinori estuviera muerto. Mastermind conocía sus debilidades. Sabía de su lesión. Sabía sobre su límite de tiempo. No importa lo que hicieran los demás, Mastermind siempre iba a matar a Toshinori eventualmente. Y la culpa por eso recae únicamente en el bastardo que empuñaba el cuchillo, no en mí, ni en ti ni en nadie más. ¿Me escuchas? Maldita sea. Mierda. ¿Por qué? Sollozo pero, ¡no! Gran Torino tiene razón. Los dos levantaron la vista y vieron que Sir Ninteye se había unido a ellos. Si tuviéramos que culpar según sus criterios, yo sería tan culpable como usted. Yo fui quien le dijo que fuera a la UA y buscara un sucesor. Si no lo hubiera presionado así, él nunca habría estado allí y esos villanos nunca habrían venido. Pero si nos dejamos llevar por la culpa, quedaremos paralizados por la duda y el miedo, y entonces nunca podremos atrapar al hombre que mató a nuestro amigo. Y no dejaré que eso suceda, Mayai. Toshinori suspira con tristeza. Los otros dos lo miraron en shock, sorprendidos por la ferocidad de su declaración. Sir Ninteye ahora tenía lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro y tenía las manos apretadas a los costados. De repente, Gran Torino se adelantó y tiró a Ninteye al suelo, rodeándolo con sus brazos. Todo estará bien, incluso si él no está aquí, tiene que estar bien. Los tres no sabían cuánto tiempo permanecieron allí, sollozando en el suelo y abrazándose el uno al otro para salvar la vida, pero cuando se fueron, la multitud ya se había dispersado, los equipos de noticias se habían ido y los sepultureros ya estaban llenando el agujero con tierra. Cada uno tomó caminos separados y Gran Torino saludó a los demás mientras se marchaban antes de girarse hacia la tumba por última vez. Atraparemos al tipo que hizo esto, Toshinori. Él susurró. Tenemos que. Sé que lo harás. Olmig dice solemnemente.
Entonces, necesito ser completamente honesto contigo. Netsu se sentó solemnemente a la cabecera de la mesa. El personal de la UA se había reunido para una reunión sobre cómo avanzar después de la muerte de All Might. 13 estaba envuelto en vendas y Aizawa todavía tenía un grueso trozo de gasa pegado con cinta adhesiva debajo del ojo, ambos recordatorios físicos de lo que había sucedido. Al menos los medios no los culpaban por la muerte de All Might. En todo caso, estaban siendo elogiados por lo bien que protegieron a los estudiantes contra una horda de villanos imbatibles. Pequeñas victorias. La cortante respuesta de Netsu apenas oculta su disgusto. La liga de villanos solo vino a OA porque All Might estaba aquí. Netsu continuó. Él era el objetivo final y su presencia puso a los estudiantes en peligro, y lo siento mucho por eso. ¿Por qué pensaste que era una buena idea que él enseñara aquí de todos modos? Ni siquiera tenía credenciales de maestro y. Aizawa resopló enojado, esos villanos hicieron pasar a nuestros estudiantes por un infierno. Tuvieron que aprender demasiado pronto que no todos los villanos pueden ser vencidos. Tuvieron que ver morir el símbolo de la paz. Eso no es algo que podamos borrar de sus mentes, es algo que permanecerá con ellos para siempre. Y solo sucedió porque All Might estuvo aquí, Sensei. Izuku susurra tristemente, un poco culpable de que All Might estuviera en la UA para él. No hagas eso. Ordena Uraraka, sorprendiendo a Izuku para que la mire a los ojos. Él eligió unirse a la UA antes de elegirte a ti, así que no te atrevas a culparte por la USG. Izuku ahoga un sollozo mientras su amigo lo aprieta con fuerza. En ese momento, creía que los estudiantes podrían aprender algo de él. Tampoco estaba dispuesto a renunciar como símbolo de la paz, por lo que un trabajo docente le dio una excusa para alejarse del centro de atención por un tiempo y respetar su límite de tiempo. Pero la razón principal por la que lo invité a enseñar en la UA fue por su peculiaridad. Espera. ¿Por qué le está contando eso a todo el mundo? Pregunta Agakure, todavía triste y ahora muy confundido. Netsu miró alrededor de la mesa a los rostros confundidos de su personal y respiró hondo antes de continuar. La peculiaridad de All Might era única en muchos sentidos de la palabra. Se llamaba uno para todos y tenía un aspecto que permitía transferirlo físicamente a otra persona. Netsu ignoró las miradas de asombro y los susurros. Vino a la UA para encontrar un sucesor adecuado para su peculiaridad. Pensé que podría señalarle a algunos de nuestros estudiantes a los que les ha ido bien y que él podría prepararlos para que se conviertan en el próximo símbolo de paz. ¿Prepararlos? Aizawa inmediatamente capta la bandera roja. Eso no está bien. Todo podría comentar. Midoriya no es la segunda venida de Yagi, sino su propia persona. Razones de Netsu. Entonces, Midnight habló, ¿nos estás diciendo que uno de nuestros estudiantes tiene la peculiaridad de All Might ahora? Nezu la miró, no. Esa es la cuestión. Hasta el momento había pasado el año observando a varios estudiantes pero aún no había tomado una decisión en el momento de su muerte. Normalmente ni se me hubiera ocurrido contarte este secreto, pero ya no importa. All Might no pudo transmitirlo y su peculiaridad murió cuando lo hizo. ¿Qué? Oh, no. Eso es malo. Muy mal. Esperar. Izuku grita de pie y mirando a Ayakase. Mirio-senpai tiene uno para todos en Deku, así que pensé que lo tendría en el otro, pero eso no sería muy entretenido. La sonrisa de Ayakase se amplía con picardía. Cada una de estas historias tiene un titular diferente, ¿no? Ella se ríe un poco antes de responder. A Clouds nunca le ha gustado la repetición. Y eso simplemente lo confirma. Entonces, ¿por qué nos lo dices? Preguntó Aizawa, si no lo transmitió, es un punto discutible y no necesitamos saberlo. Netsu suspiró, ojalá fuera así de simple. Verás, One for All tiene una especie de peculiaridad hermana, llamada All for One. El villano con esta peculiaridad puede robar las peculiaridades de los demás, que ha utilizado para darse una vida sobrenaturalmente larga. Creemos que murió en un enfrentamiento con All Might hace varios años, pero su cuerpo nunca fue recuperado y existe la posibilidad, aunque sea mínima, de que haya sobrevivido. Hasta ahora, las únicas personas lo suficientemente fuertes como para mantener a All for One bajo control han sido los poseedores de One for All. Shigaraki se ríe maniáticamente y los héroes y estudiantes se alejan de él. Hubo una pausa mientras todos digerían las palabras de Netsu y sus implicaciones. Cuando finalmente lo entendieron, los profesores miraron al director con horror. Ahora que One for All se ha ido, susurró Netsu, no sé si hay alguien vivo lo suficientemente fuerte como para derrotar a All for One. ¿Vendrá tras los estudiantes? Mick preguntó rápidamente. No sé. Netsu respondió.
Si no el MIG, no debería tener ningún motivo para hacerlo, pero siempre existe la posibilidad de que no sepa que Olmig nunca transmitió su peculiaridad y buscará un sucesor entre nuestro cuerpo estudiantil. ¿Cómo protegeremos a los estudiantes?, preguntó Snipe. Netsu miró a lo lejos. No lo sé, dijo suavemente, no lo sé. ¿Qué? ¡No! Maldita sea. Podríamos ser el objetivo. No te detengas ahí. La habitación es una cacofonía de dolor y miedo que toma algún tiempo calmarse. Cuando lo hacen, Eatkase comienza el siguiente capítulo con una mueca de dolor. Jugando ahora Viridian. La guía verde matón es una patada en la espinilla de Izuku lo despertó. ¿Se había vuelto a quedar dormido en clase? Había estado durmiendo mucho menos desde que empezó a salir como justiciero, lo que por supuesto hacía que se cansara más durante el día, pero solo empeoró ahora que tenía una conmoción cerebral que aún se estaba curando. A sus profesores no parecía importarles lo suficiente Izuku como para darse cuenta cuando se quedaba dormido en clase, pero sus compañeros aparentemente eran una historia diferente. Levantó la vista para ver a algunos estudiantes apiñados alrededor de su escritorio, pero la mayoría de la clase, incluido Katchan, ya se había ido a almorzar. Solo déjalo solo. Mina se queja todavía sollozando un poco. ¿Qué pasa, Deku? Ese era el niño con globos oculares extensibles que a veces rondaba alrededor de Katchan. ¿Noche ocupada prostituyéndote o algo así? Izuku se vuelve hacia Katsuki. Katchan, no puede ser un héroe desde la prisión. Cruzó una línea, Deku. Katsuki gruñe en respuesta. No en nuestro mundo. Izuku se defiende. No te creo. Katsuki responde bruscamente. Izuku solo suspira y vuelve a la pantalla. No. Dijo un niño con una pequeña peculiaridad de brillo. Deku es demasiado inútil incluso para eso. Ya no sé qué es más insultante. Murmura Izuku. Globos oculares se rieron, tienes razón. Hazles un favor a todos, Deku, y muere. Dejen algo de oxígeno para las personas que realmente merecen respirar. ¿Como usted? Hiro gruñe. Hiro. Momo regaña. Lo sé. Lo sé, es solo que, ella suspira y se va apagando. Lo sé. Momo asegura. Izuku miró al suelo y trató de ignorarlos mientras recogía sus libros y se levantaba para ir a almorzar. Ya estaba en la mitad del día, podía superar esto. Fueron solo unas pocas horas más. Llegó hasta el pasillo antes de que sus compañeros comenzaran a acosarlo nuevamente. Hola Deku. Los ojos gruñeron. ¿Nos estás ignorando? Izuku corrió por el pasillo lo más rápido que pudo. Si podía llegar al comedor, entonces con suerte sus compañeros de clase se distraerían con la promesa de comida e incluso si no lo hacían, las palizas tendían a ser un poco mejores si había mucha gente alrededor. Desafortunadamente, en su prisa por escapar, Izuku se olvidó de mirar hacia dónde iba y chocó directamente contra el niño de su clase cuyo cabello estaba hecho de rocas. Tanto Katsuki como Izuku se ponen rígidos ante eso. Cuidado, Deku. Dijo cantos rogados. Mierda. Bakugo ladra. Lo siento. Izuku tartamudeó. No estaba mirando a dónde iba y solo quiero ir a almorzar, así que, trató de esquivarlo, pero Boulders le puso una mano grande en el hombro y lo empujó hacia atrás antes de que pudiera. ¿Crees que puedes toparte conmigo y no enfrentar ninguna consecuencia? Por supuesto que se topó con el único niño que hacía que Katchan pareciera un pacifista. Izuku gime. Disculpe. Mei grita. Izuku comenzó a temblar y se dio la vuelta. Si podía correr antes de que los otros dos lo alcanzaran, entonces podría tomar una ruta diferente hacia el comedor y. Ahí estás, Deku. Los ojos lo miraron de reojo mientras él y Law cortaban su camino de escape. Izuku miró hacia atrás, solo para ver a Boulders parado amenazadoramente detrás de él. ¿Estaban buscando a este nerd?, preguntó Boulders. Esto va a ser malo. Bakugo resopla. Deku aquí cree que puede ignorarnos. Dijo Glow. Sí. Los globos oculares se inclinaron hacia el espacio personal de Izuku. Él piensa que es mejor que nosotros. Izuku se encogió. No, eso no es todo. Realmente creo que deberíamos ir a almorzar, ¿no? Boulders convirtió ambos puños en rocas y golpeó a Izuku contra la pared. Creo que tal vez deberíamos darle una lección a este perdedor peculiar primero. Detener. Mantente alejado de él. Apártate. Inko corrió a la escuela presa del pánico, casi olvidando su bolso en el trabajo en su prisa por llegar a Izuku. La mujer al teléfono no había dicho mucho, solo que Izuku se había peleado en la escuela y que ella necesitaba venir a recogerlo. ¿Una pelea? Su bebé no se peleaba. Los observó, los analizó, pero no entró en ellos.
Sé que probablemente los matones le acaban de dar una paliza, pero no puedo evitar pensar en lo que ella pensaría sobre lo del justiciero. Comenta Monoma. Eso es justo. Kendo reconoce. ¿Qué ha pasado? ¿Y si Izuku estuviera herido? ¿Qué pasaría si él? Inko sacudió la cabeza. No podía dejar que su ansiedad se apoderara de ella en este momento. Izuku la necesitaba. Necesitaba estar tranquila por Izuku. Cuando finalmente llegó a la escuela, cruzó apresuradamente las puertas principales y siguió las señales hasta la oficina principal. Disculpe. Recibí una llamada tuya sobre mi hijo, Izuku. Señora. ¿Midoriya? Preguntó la secretaria. Inko reconoció su voz como la de quien la había llamado diciéndole que entrara. Inko asintió y la secretaria señaló una puerta a un lado de la oficina. El director ya te está esperando. Entra directamente. Gracias. Inko entró corriendo por la puerta pero se detuvo y se tapó la boca con la mano cuando vio a Izuku. Oh bebé. Izuku estaba acurrucado en una silla frente al director de aspecto enojado. Su uniforme estaba roto y definitivamente necesitaría ser reemplazado, pero eso no fue lo que hizo que a Inko se le llenaran los ojos de lágrimas. No, lo que le hizo llorar fue la colección moteada de nuevos moretones que cubrían la cara y el cuello de su hijo. Por la forma en que los moretones se hundían debajo de su cuello, Inko no tenía dudas de que sus brazos y torso estaban en un estado similar. ¿Qué ha pasado? Silencio, señora. Midoriya, ¿estás aquí? Bien. El director le indicó que tomara la silla junto a Izuku. Ahora que finalmente has llegado, podemos discutir el castigo de Izuku. ¿Escuché eso bien? Mick pregunta escandalizado. Va a castigar a Midoriya por haber sido atacado. Medianoche gruñó. Castigo. Inko miró entre el director y Izuku, quien parecía estar tratando de hacerse lo suficientemente pequeño como para desaparecer sin suerte. ¿Ni siquiera me has dicho de qué se trata? Como explicó mi secretaria por teléfono, Izuku instigó una pelea. ¿Una pelea? Inko miró al director con incredulidad. Mira el estado de mi hijo. Eso no fue una pelea, fue una paliza. Dile que Midoriya. Caminar y llora. La boca del director se tensó en un ceño severo. Atacó a varios de sus compañeros de clase sin provocación y los obligó a tomar medidas defensivas. Como estoy seguro de que sabe, señora Midoriya, nuestra escuela tiene una política de tolerancia cero hacia las peleas y, como tal, suspenderé a Izuku por 2 semanas. ¿Ese suspensión? Inko negó con la cabeza. ¿Qué pasa con los otros estudiantes? ¿A ellos también los están suspendiendo por lo que le hicieron a mi hijo? El director miró a Izuku y luego a ella. No tenemos la costumbre de castigar a las víctimas por defenderse, señora Midoriya. Tu hijo fue quien comenzó la pelea, así que él es quien recibirá el castigo. Maldita mierda, canta Asido. Maldita mierda, se une Kaminari. ¿Qué? Inko no pudo evitar alzar la voz. Pero mi hijo no empezó esa pelea, lo sé, Izuku, él no haría eso. Esos otros niños, si tiene algún problema con la forma en que administro mi escuela, señora Midoriya, interrumpió el director, entonces tal vez debería buscar una diferente. Esa es la primera cosa inteligente que ese bastardo ha dicho en todo el día. Aizawa gruñe. Inko lo miró fijamente con incredulidad. ¿Qué? Eso será todo, señora Midoriya. El director volvió a los papeles sobre su escritorio. A Izuku no se le permitirá regresar a la escuela durante las próximas 2 semanas. Si aparece en el campus, tendrás que venir a recogerlo y, si vuelve a suceder, no tendremos más remedio que emprender acciones legales. Que tenga un lindo día. Está bien, sí, estoy quemando esa escuela. Dabi gruñe. Hurra. Toga grita. Traeré los malvaviscos. Por primera vez, Inko se dio cuenta de que el director no había intentado ni una sola vez preguntarle a su hijo su versión de los hechos, ni siquiera le había permitido defenderse desde que ella había llegado. Siempre existía la posibilidad de que le hubiera dado esa oportunidad a Izuku antes de que ella llegara a la escuela, pero por la forma en que había ido la conversación, Inko no creía que eso fuera muy probable. La habían llamado aquí para que el director pudiera ejecutar el castigo, no para resolver la situación o descubrir qué sucedió realmente. Y a ese hombre se le permite educar a los niños. Endeavor resopla. Izuku no levantó la vista cuando se fueron y comenzó a caminar hacia la estación de tren. ¿Qué había estado pasando en esa escuela? ¿Por qué había estado pasando Izuku? Sabía que había habido algunos problemas con algunos niños que eran malos con él justo después de que le diagnosticaran Kirkles, pero él siempre se lo decía para que pudieran informar el problema, y luego decía que dejaban de hacerlo.
A menos que, en realidad, nunca se detuvo. ¿Lo hizo? No, no fue así. Susurra Izuku. Inko vio como Izuku se congelaba, luego pareció obligarse físicamente a seguir caminando. Su pobre bebé, llevaba años pasando por todo esto solo. ¿Por qué no se lo dijo? Eran todo lo que el otro tenía. Él debería habérselo dicho, ella podría haberlo, podría tener que... ¿Iste al director? Mucho bien eso hubiera servido. ¿Qué podría haber hecho ella si lo hubiera sabido? No estoy enojado contigo, Izuku. Dijo en voz baja. Me entristece que sintieras que no podías decírmelo, pero entiendo por qué no lo hiciste. Puedes ser honesto conmigo, cariño. El acoso no cesó, ¿verdad? Izuku tragó, luego sacudió la cabeza e Inko sintió que se le rompía el corazón. Su bebé nunca estuvo tan tranquilo. ¿Qué le habían estado haciendo esos chicos para obligar a Izuku, que apenas podía pensar sin murmurar, a quedarse completamente en silencio? Ella quería, bueno, probablemente no era muy saludable querer lastimar a los niños. Pero habían lastimado a Izuku. Se lo merecían. Acordado. Todoroki se muestra inexpresivo. Gracias por decírmelo, cariño. Dijo Inko. Estoy aquí. No sé qué vamos a hacer, porque la escuela obviamente no será de ninguna ayuda, pero superaremos esto juntos, ¿de acuerdo? Izuku la miró y sonrió temblorosamente, luego hizo una mueca cuando comenzaron a bajar las escaleras hacia la estación. Inko frunció el ceño y miró a su hijo un poco más de cerca. Claro, esa mueca de dolor podría haber sido por cualquiera de sus numerosos moretones, pero, ¿había estado acunando su brazo izquierdo así todo el tiempo? ¿Cómo no se había dado cuenta de eso? Bueno, probablemente se había distraído con los moretones y el imbécil que se hacía llamar director, así que no podía culparse, pero por la forma en que lo sostenía, su brazo tenía que sentir mucho dolor. Es demasiado bueno ocultando sus heridas. La chica recuperación suspira. Izuku, ¿qué le pasa a tu brazo? Izuku se congeló y la miró con los ojos muy abiertos y asustados antes de forzar una sonrisa en su rostro. No es nada, mamá. No te preocupes por eso. Inko frunció el ceño. Las primeras palabras que su hijo le había dicho desde que comenzó todo este lío, y estaba tratando de convencerla de que todo estaba bien. Obviamente no estaba bien, no es nada, Izuku, parece que estás sufriendo. Déjame verlo. Izuku sacudió la cabeza y trató de correr más hacia la estación. Inko no sabía que la poseyó para agarrar su brazo herido y detenerlo. ¡Ay! Izuku gritó y apartó su brazo de ella, las lágrimas que había estado conteniendo cayeron libremente por sus mejillas. Puede parecer duro, pero a veces hay que forzar la situación para ayudar a un niño. Asegura Dog. Inko levantó las manos con calma. Izuku, cariño, estás herido, solo déjame verlo. Dudó un largo momento antes de extenderle el brazo y mirar hacia otro lado avergonzado. Se subió suavemente la manga y jadeó. Todo el brazo se estaba volviendo de un feo tono púrpura e Inko realmente esperaba estar imaginando la extraña forma en que parecía doblarse ahora que Izuku no lo sostenía contra su cuerpo. Le rompieron el brazo. Alguien grita, nadie sabe quién, demasiado ocupado mirando la pantalla y hirviendo en sus asientos. Izuku, vamos al hospital. Izuku volvió a retirar su brazo y se bajó la manga. Mamá, no necesito. Ella le lanzó una mirada que lo hizo callar. Izuku, por lo que parece, ese brazo podría estar roto. Tienes que ir al hospital. Izuku volvió a guardar silencio mientras cambiaban de dirección y subían al tren que los llevaría al hospital, en lugar de llevarlos a casa. A Inko no le gustaba que su hijo se quedara así en silencio, pero era preferible que mintiera e insistiera en que estaba bien cuando obviamente no lo estaba. ¿Qué iban a hacer? Ojalá lo saquemos de esa escuela. Aizawa se queja, mirando a sus menos que felices estudiantes. Se lo están tomando como algo personal y él también. Al menos en el próximo capítulo, probablemente obtendrán algo de ese análisis que tanto les entusiasma. Jugando ahora código de trucos. Estratega de apoyo descubrimiento. Una vez que Izuku obtuvo acceso al sistema, pasó algún tiempo familiarizándose con el sistema, asegurándose de saber cómo desplazarse entre las diferentes cámaras y poder determinar qué cámaras cubrían qué áreas del campus. Una vez que se sintió cómodo con eso, tomó un cuaderno vacío del estante y comenzó a debatir la mejor manera de comenzar su proyecto. El único problema era que los de primer año, realmente no habían hecho nada todavía. Ayer había sido la ceremonia de entrada y Eraserhead estaba novatando a su clase, lo que sea que eso significara, pero no comenzarían los ejercicios de combate hasta esa tarde al menos. Entonces, ¿qué se suponía que debía hacer hasta entonces? ¿El examen de ingreso?
sugirió Hiro. Izuku pensó por un momento antes de mirar en los archivos para ver si podía encontrar el examen de ingreso. Fuera lo que fuese, aparentemente era una demostración suficientemente buena de la peculiaridad y la capacidad de combate de cada estudiante para determinar su calificación para el curso de héroe, por lo que si era lo suficientemente bueno para la UA, debería serlo también para él. Al menos era un punto de partida. Bien, empieza desde el principio. Netsu está de acuerdo. Afortunadamente, Izuku encontró rápidamente las imágenes que necesitaba, junto con una lista de los examinados por área. Por instinto, escaneó hasta que encontró el nombre de Katsuki. Área de prueba C. Izuku se mordió el labio. En realidad, no necesitaba ver el examen de Katsuki, conocía su don lo suficientemente bien gracias a toda una vida de experiencia como para poder analizarlo mientras dormía, pero una parte de él necesitaba saber si Katsuki realmente era tan fuerte como él. Siempre alardeaba. Esa sería la primera vez que Kacchan realmente podría hacer todo lo posible. Dice Izuku un poco emocionado a pesar de las circunstancias. Antes de que pudiera dudar, Izuku abrió las imágenes del área de Katsuki. En el momento en que la gente empezó a moverse, Katsuki se adelantó a los demás examinados y se dirigió a la ciudad, dejando un rastro de piezas de robots a su paso. Izuku sintió una oleada de ira, ¿no podría al menos dejar algunos de los robots para otras personas? No, eso requeriría que pensara en otras personas por una vez en su vida, ¿no? Oh, mierda. Maldita sea. No esperaba que fuera tan atrevido. Mientras observaba a Katsuki destruir robot tras robot, Izuku no pudo evitar sentirse agradecido por no haber intentado el curso de héroe. Por mucho que odiara admitirlo, realmente no habría tenido ninguna posibilidad contra robots como esos. No eran el tipo de oponentes a los que habría podido vencer simplemente analizándolos. No habría obtenido ni un solo punto. Podrías haber entrado a través del festival deportivo. Shinzou resopla. Katsuki, sin embargo, ni siquiera parpadeó mientras destruía robots de izquierda a derecha. El principal problema que Izuku pudo ver fue su imprudencia. Fiel a su forma, Katsuki trató a los otros examinados como extras que ni siquiera estaban allí, lo que resultó en varios casos en los que alguien podría haber resultado herido por sus explosiones o por la metralla y los escombros que salieron volando con la destrucción de cada robot. Izuku observó cómo Katsuki soltaba una explosión gigante a menos de un pie de la cara de otro examinado, robando efectivamente el triple que había estado a punto de destruir. Los otros examinados a los que les había hecho algo así lo ignoraron y encontraron otro robot lejos del radio de ataque de Katsuki. Sin embargo, un niño de cabello morado que parecía desafiar la gravedad, se enojó. Izuku hizo una mueca. No parecía muy preocupado por eso en ese momento. Shinzou comenta molesto por tener que revivir el examen. Para su sorpresa, sin embargo, Katsuki se dio la vuelta y se alejó, permitiendo que el chico de cabello morado rematara el triple que había sido herido por el ataque de Katsuki. Eso no puede ser correcto. Katsuki nunca se habría echado atrás así incluso si el propio Olmig le hubiera estado gritando, y mucho menos algún extra que ni siquiera sabía. Entonces, ¿qué había dicho ese niño para que simplemente lo dejara caer? Le va a encantar esto. Izuku se ríe. ¿Hay audio en estas cámaras?, murmuró Izuku para sí mismo, mirando los archivos más de cerca. Incluso si lo hubiera, el ruido de la pelea probablemente habría ahogado la conversación, pero Izuku tenía que intentarlo de todos modos. Tenía que saber lo que decía ese niño. Al final resultó que, las cámaras sí tenían audio, pero cuando Izuku escuchó la cámara que había estado mirando, todo lo que pudo escuchar fueron ruidos metálicos y explosiones mientras los estudiantes corrían para destruir los robots. Estuvo a punto de darse por vencido, pero luego se dio cuenta de que para un examen como este, Netsu probablemente habría pasado por problemas adicionales para asegurarse de que no hubiera puntos ciegos. Eso significaba que en realidad podría haber una cámara más cerca de donde los dos estaban peleando, simplemente apuntando en la dirección equivocada para que tuviera un campo de visión diferente. En unos minutos, Izuku encontró una cámara que estaba casi directamente encima de la pelea que quería escuchar. Qué bueno, veremos qué pasó. Kaminari sonríe. Sí, Oblasti puede dejar de decir que no lo recuerda. Asido se burla. Piensa lo que quieras a Zip Trip. Bakugo se burla. Cuando abrió el audio por primera vez, le preocupaba no poder escuchar nada más allá del ruido de la pelea, pero después de unos segundos, escuchó la voz familiar de Katsuki. Apenas podía distinguirlo por encima del estrépito del combate, pero Izuku aún podía entender lo que estaba diciendo si se concentraba.
Rebobinó el audio unos segundos hasta que se escuchó el sonido de una fuerte explosión, muy probablemente cuando Katsuki atacó al robot, y luego una voz que no reconoció comenzó a gritar. Casi me matas. Ese debe ser el chico de pelo morado. ¿Qué crees que estás haciendo? La respuesta de Katsuki fue más bien un gruñido. Apártate de mi camino, extra. Olvídate de mí y busca otro robot. Izuku esperó escuchar la respuesta de Katsuki, pero no llegó. Izuku miró el compás en el audio y lo miró 2 veces cuando se dio cuenta de que Katsuki ya se había ido furioso a buscar otro robot. Él simplemente le dijo que se fuera y realmente lo hizo. Eso no sonó como Katsuki en absoluto. Oh. Izuku dice sorprendido él no, spoilers. Eatka se le recuerda. Izuku se palmeó la cara y se rió mientras hacía la conexión. Era un idiota, debe ser una peculiaridad del niño. No había otra manera en que Katsuki le hubiera obedecido. ¿Pero cuál fue su peculiaridad? Probablemente estaría en su archivo, suponiendo que Izuku tuviera acceso a él. Volvió a donde deberían estar los archivos de los estudiantes e ingresó su contraseña, que realmente funcionó. Información como los números de teléfono y las direcciones de los estudiantes fueron bloqueadas, pero Izuku sospechaba que Netsu pretendía eso como un ejercicio mental más que cualquier otra cosa. Aunque no necesitaba nada de eso ahora, necesitaba peculiaridades. Hizo una referencia cruzada de la lista de examinados en el área C con los estudiantes del curso de héroe, solo para no encontrar nada. Confundido, porque alguien que podía lograr que Katsuki lo obedeciera era obviamente extremadamente fuerte, Izuku amplió su búsqueda a todos los estudiantes de primer año. Hitoshi Shinzou. Kirok. Lavado de cerebro. El triple que Izuku le había visto sacar era aproximadamente la mitad de sus puntos, ya que su peculiaridad no era naturalmente destructiva, por lo que no tenía suficientes puntos para entrar en el curso de héroe, lo que Izuku honestamente pensó que era un crimen. Sí, Shinzou no podía competir con niños como Katsuki cuando se trataba de destruir robots, pero su peculiaridad sería muy útil para situaciones de rehenes y villanos dominados que no podrían ser derrotados de frente. Y lo más probable es que su peculiaridad tuviera mucho espacio para crecer, ya que obviamente podía modificar los recuerdos con una simple orden. Katsuki se habría dado vuelta para hacerlo explotar en el momento en que Shinzou lo soltó si no le hubieran ordenado que se olvidara de él. Y como él podía hacer eso, existía la posibilidad de que pudiera entrenarse para poder dar órdenes más complicadas y tal vez interrogatorios, aunque su expediente decía que no podía dar ninguna orden que requiriera una función cerebral superior. Todavía. Vaya, el novato tiene algunas ideas. Comenta Shinzou. Izuku agarró el cuaderno en el que había terminado escribiendo sus pensamientos, arrancando la primera página que tenía el comienzo del análisis de Katsuki y se dirigió al laboratorio nuevamente. Los otros estudiantes estaban ocupados en el trabajo nuevamente, aunque Mei levantó la vista cuando lo notó, probablemente esperando que viniera y hablar con ella. Podría pasar por su mesa en su camino de regreso, pero ese no era su objetivo en este momento. ¿Cuál es tu objetivo ahora? Las preguntas de Mei aumentan ante la emoción de su amiga que vibra silenciosamente. Agarró su cuaderno con un poco más de fuerza mientras se acercaba al escritorio de Powerloader. Izuku se sintió mal por interrumpir lo que fuera en lo que estaba trabajando su maestro, pero Powerloader había dicho que estaba aquí para responder cualquier pregunta que tuvieran sobre los proyectos y dijo que no se metería en problemas por denunciar el acoso, por lo que probablemente no se metería en problemas. Por interrumpirlo tampoco. Espera, tal vez se suponía que debía pasar por Netsu porque era un estudiante de análisis. Sigo siendo tu profesor titular. Maihima murmura. Izuku. La voz de Mei en su oído lo hizo saltar y miró para verla sonriéndole. ¿En qué estás trabajando? ¿Tiene un proyecto que necesita aprobación? ¿Vas a hacer un análisis genial, bebés? Bueno, ya era demasiado tarde para volver a su habitación porque Mei ya había llamado la atención de Powerloader y ahora estaba mirándolos directamente. Izuku respiró hondo y se recordó a sí mismo que se suponía que los profesores debían ayudar a sus alumnos, y Powerloader no era como sus antiguos profesores, así que no se iba a enojar. Probablemente. No lo prometo. Asegura Maihima. Dijiste que podríamos hacer proyectos de crédito adicionales, ¿verdad? Sí. Powerloader se inclinó hacia adelante atentamente. ¿Tienes uno en mente? Izuku asintió y abrió su cuaderno. Shinzou Hitoshi. Es un estudiante de educación genética con una peculiaridad de lavado de cerebro, pero originalmente postuló al curso de héroe. Me gustaría ver si puedo usar mi análisis para ayudarlo a mejorar lo suficiente como para ingresar al curso de héroe en el festival deportivo.
¿Qué? Shinzou se sienta en estado de shock. Esa es una tarea bastante difícil. Dijo Powerloader. ¿Sabes lo raro que es que alguien de otro curso realmente logre transferirse de esa manera? El último fue Eraserhead cuando era estudiante aquí. Dijo Izuku con confianza. Pero Shinzou tiene lo que se necesita. Su peculiaridad es poderosa, pero no sirve de nada contra los robots. Además, esta será una buena forma de comprobar si mis análisis son útiles. Si puedo ayudar a Shinzou a mejorar, entonces sabré que mis notas son realmente útiles. Esta será una gran prueba de sus habilidades. Netsu chirría. Pensó Powerloader por un minuto, siempre y cuando no te desanimes demasiado si él no termina transfiriéndose, entonces no veo ningún problema en ello. Oh. Izuku, ¿dijiste que tiene una peculiaridad de lavado de cerebro? Mei sonrió maniáticamente. Podría hacerle tantos bebés. Cargador de energía. Si hago algunos bebés, ¿podría usarlos en el festival deportivo? ¿Es un estudiante de educación general? Preguntó Powerloader. Debería poder traer un solo elemento de soporte, pero Netsu deberá aprobarlo por adelantado. Suficientemente bueno para mí. Lo vamos a adoptar. Mei declaró. Oh Dios, estoy siendo adoptado por gremlins del caos. Shinzou susurra para sí mismo con horror. Powerloader simplemente suspiró, ¿adoptarlo? ¿Sí? Mei sonrió. Izuku y yo lo adoptaremos como nuestro proyecto de crédito adicional. Déjame leer tus notas. Mei tomó su cuaderno y comenzó a leer mientras Powerloader miraba a Izuku, quien sonrió y se encogió de hombros. Oye, al menos no intentó llamar a Shinzou uno de sus bebés. Todavía. Uraraka se burla. Mei tarareó y pasó una página, donde encontraste Extra Credit Kun. De todos modos, Izuku. Izuku no pudo contener una sonrisa mientras comenzaba a caminar de regreso a su habitación, le gritó a mi ex matón durante el examen de ingreso. Mei se rió. Y la multitud se unió a ella en la contundente entrega. No pasa mucho tiempo para que la sala se calme y la ligereza de este capítulo calme sus nervios. La emoción que rodea una nueva historia regresa a medida que avanza el siguiente capítulo. Jugando ahora sombras. Los héroes de la película de terror en equipo Itoshi volvió a aplicar los vendajes de hace unos días, a pesar de que los cortes ya casi estaban curados. Sus matones lo habían dejado de lado por el momento, demasiado asustados de que su misterioso respaldo apareciera de las sombras en cualquier momento. Itoshi sabía que no debía esperar que eso durara para siempre, especialmente una vez que descubrieron que el tipo al que tanto temían era en realidad solo un niño peculiar de otra escuela que tenía sus propios matones de los que preocuparse. Aún así, el descanso fue agradable mientras duró. El miedo es un efecto de estatus maravilloso. Comenta Shigaraki. Muy divertido también. Davi está de acuerdo. Itoshi se estiró y se metió en la cama para revisar su teléfono hasta que se sintió lo suficientemente cansado como para dormir. A sus padres adoptivos realmente no les importaba lo que hiciera cuando tenía insomnio, siempre y cuando estuviera callado y no saliera de su habitación. Pero claro, la regla del silencio había sido prácticamente constante desde que cumplió 4 años, así que no era tan malo. Al menos no tenía que preocuparse por compartir una habitación, incluso si le dolía un poco que los otros niños prefirieran dejarle tener el ático para él solo en lugar de compartir una habitación con el villano. Cuando regresemos deberíamos invitarlo a una noche de cine y cosas así. Sugiere Yaomomo. Tiene la intención de transferirse al curso de héroes si no recuerdo mal. Ida considera que mejoraría la cohesión del grupo en el caso de que se uniera a la clase A en lugar de a la B. Él está de acuerdo. Una vez que sus actuales adoptivos se dieron cuenta de que un compañero de cuarto no iba a trabajar, limpiaron el pequeño espacio sobre el garaje y lo empujaron allí para hacer espacio para los otros niños. La mitad de las paredes eran de madera contrachapada y hacía un calor terrible en verano, pero Itoshi no podía quejarse. Al menos tenía una ventana en el techo para poder mirar las estrellas cuando inevitablemente se aburría de su teléfono. Esta noche estaba nublado, pero de todos modos levantó la vista para ver qué constelaciones había, luego rápidamente saltó de la cama, apenas ahogando un grito cuando vislumbró una sombra con forma humana, mirando por su ventana. Itoshi estaba medio convencido de que lo había imaginado, hasta que la sombra llamó. Izuku Farfulla, yo no, dime que no lo hice. Itoshi consideró seriamente simplemente huir para salvar su vida, no importa lo que dirían sus padres adoptivos antes de robarle el coraje y tomar su teléfono. Encendió la linterna y apuntó hacia la ventana. Probablemente no fue nada, ¿verdad? Solo un mapache o tal vez la rama de un árbol, aunque no había ningún árbol cerca de su ventana.
Aún así, no tenía sentido meterse en problemas por una falsa alarma. El hecho de que el niño tenga miedo de denunciar un posible intruso es bastante revelador. Comentarios de ectoplasma. Otra cosa a considerar a nuestro regreso. Netsu se golpea la barbilla con el bolígrafo. Con todo lo que tendremos al final de esto, necesitaré asignar a cada maestro algo diferente. Posiblemente varios casos por maestro. Puedes contar con nosotros, los héroes, como respaldo, ya que de todos modos lo veremos aquí. Ofertas de halcones. Incluso si no terminas llamándonos, será mejor que nos mantengas informados. Miruko exige. Sé que no podré descansar bien sin saber algo. El señor Valiente está de acuerdo. Netsu se ríe para sí mismo antes de responder, pero por supuesto. Cuando vio que era el chico del callejón, Hitoshi solo pudo parpadear desconcertado. El niño le dedicó una brillante sonrisa mientras saludaba. A través de su ventana. En su pecho. ¿Amigo qué? Zero dice confundido. Hay una razón por la que llamo a esas cosas los cuadernos de acosadores de Deku. Bakugo resopla. ¿Qué? Respiró Hitoshi. Ánimo. Nuestro propio Hitoshi dice. Hola Shinzou. La voz del niño sonó ligeramente apagada a través del cristal. Déjame entrar. La curiosidad de Hitoshi venció a su inteligencia y antes de que se diera cuenta, extendió la mano y abrió la ventana. El niño cayó sobre su cama con un golpe silencioso y revolvió sus rizos, lo que no hizo absolutamente nada para hacerlos más presentables, antes de mirar hacia arriba. Gracias. Soy Izuku Midoriya, por cierto. Creo que nunca pude mencionar eso el otro día. No lo hiciste, pero ese no es el punto en este momento. Hiro gruñe con una carcajada. Pensé que te había dicho que te fueras. Hitoshi dijo sin comprender. Oh, lo hiciste. Midoriya asintió agradablemente. Por cierto, tienes una peculiaridad realmente genial. Podrás hacer tantas cosas increíbles con él. Entonces, ¿por qué estás aquí? Hitoshi podía sentir una migraña acercándose. En realidad, retrocede, ¿cómo estás aquí? Ni siquiera te dije mi nombre, yo tengo mis maneras. Izuku se muestra inexpresivo y hace que Ochako, Meitsu resoplan mientras Ida suspira y Todoroki sonríe. Oh, bueno, Midoriya parecía casi avergonzado. ¿De verdad comencé con tu uniforme? ¿Mi uniforme? Hitoshi lo miró 2 veces. Espera, empezó. Midoriya asintió. Bueno, sé que hay muchas escuelas que usan el mismo uniforme, así que miré a qué hora terminaban y taché las que no estaban a poca distancia de donde nos conocimos. Luego revisé los sitios web de los que quedaron porque al menos en mi escuela los matones son los que tienen las peculiaridades más fuertes y terminan apareciendo mucho, así que pensé que podría encontrar uno de los tuyos. Una vez que encontré tu escuela, investigué un poco más y descubrí que también era tu último año, pero no pude encontrar en qué clase estabas o cómo te llamabas, así que simplemente pregunté por ahí sobre un niño con peculiaridad de activación verbal, descarté el 90% de los rumores, descubrí cuál era tu nombre y lo usé para encontrarte. Menos mal que la UA no permite que los estudiantes nos ayuden a encontrarnos. Comenta Dabi. Cállate, idiota. Shigaraki regaña, no les des ideas. Hitoshi miró fijamente a Midoriya, quien lo miraba expectante. Eso es, un poco espeluznante. Para su sorpresa, Midoriya sonrió. Lo sé. ¿No es genial? ¿Qué demonios? ¿Él está bien? Me duele el cerebro. Hitoshi levantó una ceja. No. Bueno, no tradicionalmente, pero, Midoriya se mordió el labio. ¿Quieres ser un héroe, verdad? Hitoshi asintió vacilante. Voy a ir a la UA. ¿Estás aquí para detenerme? ¡No! Midoriya se tapó la boca con una mano al darse cuenta de lo ruidoso que había sido. No, yo también quiero ser un héroe, así que esperaba que pudiéramos ayudarnos unos a otros. Y tal vez ser compañeros héroes. ¿Por qué? Bueno, Hitoshi le hizo un gesto para que continuara. ¿Por qué? ¿Porque crees que andar con el villano te hará menos objetivo? Maldito niño, déjalo terminar. Dabi resopla. No, Midoriya infló sus mejillas con frustración. Es solo que, seamos realistas, ninguno de nosotros será jamás el tipo de héroe que trae esperanza a la gente. Los niños como nosotros no pueden ser héroes como All Might. Quizás no puedas. Hitoshi grunó. Pero voy a demostrar que todos están equivocados y seré. Midoriya agitó sus manos frenéticamente. No podemos ser héroes como All Might, pero podemos ser diferentes. ¿Has visto cuántos prejuicios hay? Tú tienes una peculiaridad de villano, Shinzou, y yo no la tengo.
Incluso si algunos de los civiles de mente más abierta deciden confiar en nosotros, todavía habrá muchas personas que nunca estarán dispuestas a ver más allá de nuestras peculiaridades. Una dura realidad en verdad. Tokoyami refunfuña. Hitoshi resopló, ay, está bien. Gran charla de ánimo. Realmente inspirador, resopla, él te tiene ahí. Ánimo. Déjame terminar. Dijo Midoriya. Puede que no seamos el tipo de héroes que pueden hacer que los civiles piensen, oh, gracias a Dios estamos salvados cuando llegamos al lugar. ¿Y qué pasa si, en cambio, nos convertimos en el tipo de héroes que hacen que los villanos piensen, oh, joder, estamos jodidos? La expresión de Midoriya se había transformado en una sonrisa maliciosa, pero Hitoshi se quedó atrás. ¿Qué estás sugiriendo exactamente? Estoy diciendo que no tenemos que traer esperanza si podemos convertir el miedo en un arma. La gente ya te tiene miedo. Dijo Midoriya. Y o están asustados por mí o piensan que soy débil. Creo que podemos usar eso a nuestro favor. Nunca seremos muy populares, pero aún podemos salvar a la gente. Mierda. Oh, no. Esos pobres villanos. Hitoshi permaneció en silencio por un largo momento. ¿Estás loco? El rostro de Midoriya decayó, pero Hitoshi estaba demasiado ocupado pensando en todo lo que acababa de escuchar como para consolarlo. Las tácticas de miedo normalmente se asociaban con los villanos, pero también el lavado de cerebro. Sin mencionar que el miedo había sido suficiente para alejar a sus matones durante unos días. Entonces, sí, la idea de Midoriya era una locura, pero, por extraño que parezca, era tan loca que podría funcionar. Además, no era como si tuviera literalmente nada más a su favor. Está bien, claro, estoy abajo. Vamos a hacerlo. Hitoshi dijo finalmente, haciendo que Midoriya lo mirara 2 veces. Pero eso todavía no explica lo que estás haciendo en mi casa en medio de la noche. ¿Sabes en cuántos problemas podría meterme si mis padres adoptivos te descubrieran? Iba a esperar hasta mañana y encontrarte después de la escuela. Insistió Midoriya, sonrojándose. Pero, me emocioné demasiado. Al menos tuvo la delicadeza de parecer avergonzado y, a pesar de sí mismo, Hitoshi sonrió y sacudió la cabeza. Sí, estás loco. Midoriya sonrió vacilante. Yo, supongo que lo tomaré como un cumplido. Deja de sonreír, me estás asustando. El micrófono suplica. Nunca. Aizawa se muestra inexpresivo. Mientras tanto, invitemos al chico morado. Sugiere Mei. Estoy en juego. Comenta Uraraka. No tengo ningún problema con eso. Todoroki asiente. Podría también. Tsu está de acuerdo. Shinzou-kun. Izuku llama su atención, ven a sentarte con nosotros. Si eso te parece bien. Añade Ida. ¿Por qué? Shinzou responde. Porque ya te adopté en una historia y eres el héroe compañero de Izuku en otra. Razones Mei. Shinzou suspira como sea. Responde mientras se mueve para unirse al grupo. Está bien, grita Eatkase, el próximo capítulo está comenzando. Jugando ahora. Fin del vídeo. Espero que lo hayan disfrutado y esperen con ansias el próximo capítulo. No olviden suscribirse y darle me gusta. Con esto me despido hasta la próxima. Chau chau.